Es muy difícil estar ahí sentado y escuchar al señor Schiff contar la historia que acaba de contar. Recordemos cómo llegamos todos aquí. Hicieron alegaciones falsas sobre una llamada telefónica. El presidente de los Estados Unidos desclasificó esa llamada telefónica y la publicó para el público. ¿Qué tal eso para la transparencia? Cuando el señor Schiff descubrió que no había nada en sus alegaciones, se centró en la segunda llamada telefónica, hizo alegaciones falsas. Y sus colegas también hicieron alegaciones falsas sobre esa segunda llamada telefónica que ocurrió antes de la que él había exigido. Así que el presidente de los Estados Unidos desclasificó y publicó esa llamada telefónica. Aún así nada, una vez más, completa transparencia, de una manera que francamente no conozco ningún precedente de ningún presidente de los Estados Unidos que haya publicado una llamada telefónica clasificada con un líder extranjero, cuando el señor Schiff vio que sus alegaciones eran falsas y lo sabía de todos modos. ¿Qué hizo? Fue a la casa y fabricó una versión fraudulenta de esa llamada. Fabricó una versión falsa de esa llamada. Se lo leyó al pueblo estadounidense y no les dijo que era un completo fraude. ¿Quieres saber sobre el debido proceso? Te hablaré sobre el debido proceso. Nunca antes en la historia de nuestro país un presidente ha sido confrontado con este tipo de procedimiento de impeachment. En la Cámara no fue llevado a cabo por el Comité Judicial. Ahora, señor Nadler, cuando solicitó ese trabajo, les dijo a sus colegas cuando tomaron el control de la Cámara que era realmente bueno en el impeachment. Pero lo que sucedió fue que los procedimientos tuvieron lugar en un sótano de la Cámara de Representantes. Se le prohibió al presidente asistir. Al presidente no se le permitió tener un abogado presente en todos los demás procedimientos de impeachment. Al presidente se le ha dado un mínimo. Debido proceso, nada aquí. Los colegas republicanos de Schiff fueron permitidos en el SCIF. Se filtró información de manera selectiva. Se amenazó a los testigos. A buenos servidores públicos se les dijo que serían considerados en desacato. Se les dijo que estaban obstruyendo. ¿Qué dice el señor? ¿Qué quiere decir Schiff? ¿Con obstruir? Se refiere a que, a menos que hagas exactamente lo que él dice, sin importar tus derechos constitucionales, entonces estás obstruyendo. Al presidente no se le permitió llamar a testigos. Por cierto, todavía hay evidencia en el SCIF que no se nos ha permitido ver. Me pregunto por qué. Pensemos en otra cosa por un segundo. Mantuvieron estos artículos. Durante 33 días, escuchamos todo este discurso sobre un caso abrumador del que ni siquiera están preparados hoy para defenderse. Francamente, no tienen ningún cargo. Cuando miras estos artículos de juicio político, no solo son ridículos, sino que también son peligrosos para nuestra república. ¿Y por qué? Primero que nada, la noción de que invocar tus derechos constitucionales para proteger el poder ejecutivo, eso lo han hecho. Casi todos los presidentes desde George Washington. Ese es nuestro deber patriótico, sí. Particularmente cuando se enfrenta con un pisoteo total de los derechos constitucionales. Francamente, es el tipo de cosa que nuestro Departamento de Estado criticaría si lo viéramos en países extranjeros. Nunca hemos visto nada igual. Y el señor Schiff dijo, tengo un trato para ti, abandona todos tus derechos constitucionales, olvídate de tus abogados y ven y haz exactamente lo que yo diga. No, gracias. Y luego dice que tiene la osadía de venir al Senado y decir, no tenemos uso para los tribunales. Es indignante. Ahora, déjame contarte otra historia. Hay un hombre llamado Charlie Cooperman. Él es el asesor adjunto de Seguridad Nacional. Él es el número 2 de John Bolton. Porque tienes que recordar, señor. Schiff quiere que olvides, pero tienes que recordar cómo llegamos aquí. Lo amenazaron, le enviaron una citación. Señor, Cooperman hizo lo que cualquier estadounidense debería poder hacer, lo que solía estar permitido. Se vio obligado a conseguir un abogado, se vio obligado a pagar por ese abogado y fue a la corte. Señor, a Schiff no le gustan los tribunales. Fue a la corte y dijo, juez, dime qué hacer. Tengo obligaciones que francamente se elevan a lo que la Corte Suprema ha llamado el ápice del privilegio ejecutivo en el área de la seguridad nacional. Y luego tengo una citación del señor, ¿qué hago? ¿Sabes qué hizo Schiff?
Fue al juez y la Cámara dijo, no importa, retiramos la citación, prometemos no volver a emitirla. Y luego vienen aquí y a veces te piden hacer el trabajo que se niegan a hacer por sí mismos, te piden que pisotees el privilegio ejecutivo. Ahora, ¿alguna vez sugerirían que el Ejecutivo podría determinar por sí mismo lo que significa la cláusula de discurso o debate? Por supuesto que no. ¿Alguna vez sugerirían que la Cámara podría invadir las discusiones que tiene la Corte Suprema a puertas cerradas? Espero que no. Pero ellos vienen aquí y te piden que hagas lo que ellos se niegan a hacer por sí mismos. Tenían una fecha en la Corte y retiraron la citación, evadieron una decisión y te están pidiendo que te conviertas en cómplice de esa evasión de los tribunales. Es ridículo. Y deberíamos señalarlo por lo que es obstrucción. Por ir a la Corte es un acto de patriotismo defender los derechos constitucionales del presidente, porque si pueden hacerlo al presidente, pueden hacerlo con cualquiera de ustedes y pueden hacerlo con cualquier ciudadano estadounidense, y eso está mal. Y la tribu Lawrence, quien les ha estado asesorando, supongo que no te lo dijo, en el juicio político a Clinton, él dijo, es peligroso sugerir que invocar derechos constitucionales es motivo de juicio político. Es peligroso. ¿Y sabes qué? Es peligroso, señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos a la Cámara que completamente inventó un proceso que nunca hemos visto antes. Ellos bloquearon al presidente. Oh, y por cierto, ¿lo hará el señor Schiff? ¿Dará documentos? Le pedimos documentos. Contrario a sus declaraciones anteriores, resultó que su personal estaba trabajando con el denunciante. Dijimos, dejemos que veamos los documentos, que los liberen al público. Todavía estamos esperando. Así que la idea de que vendrían aquí a dar una lección al Senado, por cierto, me sorprendió escuchar eso. ¿Te diste cuenta? ¿Estás en juicio? Señor, Nadler te está poniendo en juicio. Todos están en juicio, excepto ellos. Es ridículo, dijeron en su escrito. Tenemos pruebas abrumadoras y tienen miedo de hacer su caso. Piénsalo, es sentido común, pruebas abrumadoras. Para destituir al presidente de los Estados Unidos. Y luego vienen aquí el primer día y dicen, ¿saben qué? Necesitamos más pruebas. Ahora, déjame decirte algo. Si apareciera en cualquier tribunal de este país y dije, juez, mi caso es abrumador, pero no estoy listo para irme aún. Necesito más pruebas antes de poder presentar mi caso. Me sacarían en 2 segundos. Y eso es exactamente lo que debería pasar aquí. Es casi demasiado para escuchar la hipocresía de todo esto. ¿Y cuáles son las apuestas? Dentro de unos meses habrá una elección. Senadores en este cuerpo la última vez. Tuvo palabras muy sabias. Ellos hicieron eco de las palabras de nuestros fundadores. Un juicio político partidista. Es como robar una elección. Y eso es exactamente lo que tenemos. Hemos hablado sobre la peor pesadilla de los fundadores. Es un juicio político partidista que te han entregado en la puerta en un año electoral. Algunos de ustedes están molestos porque deberían estar en Iowa en este momento. Pero en cambio estamos aquí y no están listos para irse. Y es indignante. Es indignante. Y el pueblo estadounidense no lo tolerará. Te lo digo ahora mismo. No están aquí para robar una elección. Están aquí para robar 2 elecciones. Está enterrado en la letra pequeña de sus ridículos artículos de juicio político. ¿Quieren quitar al presidente Trump de la boleta? No te lo dirán. No tienen el valor de decirlo directamente. Pero eso es exactamente lo que están aquí para hacer. Están pidiendo al Senado atacar uno de los derechos más sagrados que tenemos como estadounidenses. El derecho a elegir a nuestro presidente en un año electoral. Nunca se ha hecho antes. No debería hacerse ahora. La razón por la que nunca se ha hecho es porque nadie pensó que sería una buena idea para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Intentar quitar a un presidente de una boleta, negar al pueblo estadounidense el derecho a votar basado en una investigación fraudulenta realizada en secreto, sin derechos. Bueno, podría seguir y seguir, pero mi punto es muy simple. Ya es hora de que empecemos esto para que podamos terminar con esta ridícula farsa y tener una elección. Muchas gracias, señor. Presidente del Tribunal Supremo. Si estamos en 28, cerca de eso, y tenemos un 50% con los hispanos, y la encuesta muestra que estamos más arriba, ¿simplemente cancela las elecciones? Solo di, Trump gana automáticamente, porque eso es todo. Ahora van a decir, mira, cuando digo eso, sabes, nos estamos divirtiendo, nos estamos riendo y bromeando, pero cuando digo que es un fascista,
anunció esta noche que quiere cancelar las elecciones. De hecho, ¿sabes? Cuando imito a Biden no puede encontrar la salida de un escenario. ¿No puedes juntar dos oraciones? No, puedo juntar dos oraciones. Es un teleprompter. No sabe dónde demonios está el teleprompter. Y lo bueno de mí es que solo uso el teleprompter. El promedio creo que dicen que es aproximadamente del 9%. ¿No sería genial si tuvieras a un tipo que realmente no necesitara el teleprompter? No, es bonito. Pero, ¿sabes? Lo peligroso que tengo, Ali y Steve, es cuando yo bromeo un poco, ¿sabes? Tenemos un chiste. Este país está en serios problemas. Si no tienes sentido del humor, nunca te las arreglarías, pero tienes que hacer un poco de broma. Y yo más o menos imito su forma de hablar y digo adiós. Ay, hola. No tiene idea de dónde demonios está, ¿verdad? O le mostraré dónde no puede encontrar las escaleras. Ahora, tenemos una escalera allí, tenemos una escalera allí, tenemos una aquí, tenemos una aquí. Todos están en un lugar y él nunca puede encontrar esto. Creo que el servicio secreto dice que siempre tienes a este chico joven y guapo que corre al escenario, le agarra el brazo y finge que es normal hacer eso, ¿verdad? Pero lo más grande es que cuando lo hago a veces me ponen y dicen que Trump no podía encontrar la salida del escenario porque son las personas más deshonestas de la tierra, aparte de tipos como Adam Schiff y, ya sabes, el de cuello de lápiz. Cuello de lápiz. ¿Es una maravilla? No, es una maravilla estructural. Él tiene un cuello y su cabeza es como una sandía. Y como ese cuello puede sostener esa cabeza grande, sobredimensionada y fea, es difícil de creer. No, es verdad, es verdad. No puedes. Es como tu dedo en un balón de baloncesto. Algunos de estos tipos lo tergiversan. No, es un tipo terrible. Piénsalo, piensa en esto. Así que inventan la farsa de Rusia, y para este momento se descubrió y bla, bla, bla. Todo el mundo sabe que es una farsa, un engaño. Y ya sabes, originalmente se usó como un asunto de un día para mostrar que Hillary Clinton perdió por culpa de Rusia, porque estaban avergonzados, porque no se suponía que debían perder, pero perdieron. Y así inventaron esta historia de que fue Rusia. Dije, Rusia, ¿qué demonios tiene que ver Rusia con esto? Y lo decía en serio. Así que ni luego se descontroló. Terminó siendo 2 años y medio porque lo recogieron las noticias falsas. Sabían que era una estafa y los atraparon. Pero piénsalo. Adam Schiff lo inventó, junto con Hillary Clinton y algunos otros, el DNC, los demócratas, y se inventaron esta estafa peligrosa, muy peligrosa. Increíble que, ya sabes, afortunadamente conocí a Putin muy bien y teníamos una pequeña relación. No podía creerlo, dijo, ¿qué demonios está pasando con tu país? Inventan esta estafa y luego sale de una habitación, así que él sabe que está inventado. Y tiene una conferencia de prensa con mucha prensa. Y estoy viendo esto y se va Donald Trump Jr. Irá a prisión por lo que hizo con Rusia. Ahora, hablando de que mi hijo va a ir a prisión por algo que saben que es un total engaño. No es que creyeran que tal vez era cierto. Sabían que era porque lo inventaron. Era una estafa. Estaba escrito, no, piénsalo. Y él está diciendo, piénsalo. Tienes un hijo. Y llamé a mi hijo, dije, ¿estás bien? Él dice, sí, no sé nada sobre Rusia. ¿Qué está pasando? Él no sabía nada sobre Rusia. Este tipo en la 4ª fila aquí sabe más sobre Rusia que mi hijo. Pero piensa en lo mal que tienes que ser como persona para hacer eso. Así que tiene una estafa. ¿Saben qué es una estafa? Es una historia inventada para tratar de justificar por qué perdió, ¿de acuerdo? Ella perdió porque no tenía personalidad. Ella perdió por muchas razones. Dijeron, ella es, bueno, eso también diría que es malvada. Eso es interesante. Pero, ¿qué tipo de ser humano diría que vamos a meter a alguien en prisión por algo que inventamos y que sabemos que es falso? Malas personas, ¿verdad, Steve? Malas personas, ¿sabes?